Hola, hola a todos mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram y todas mis redes sociales. Quien les habla, su servidor William Alberto Sánchez, su psicólogo de confianza, acompañándolos nuevamente desde la hermosa ciudad de San José del Guaviare, Colombia. Hoy acompañándolos en un nuevo psicopodcast. Como siempre, invitarte para que te suscribas a mi canal. Si estás en YouTube, si estás en Facebook, ayúdame para que esta comunidad vaya creciendo, para que entre todos podamos seguir llevando este contenido de salud mental a todos los rincones del planeta. Si es la primera vez que pasas por acá, mi nombre es William Sánchez, soy psicoterapeuta, ofrezco atención presencial en la ciudad de San José del Guaviare y online para todo el mundo y toda Colombia. Tenemos presencia en este momento. Bien, no siendo más, hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar de un tema importante del cual todavía sigue siendo tabú. Todavía sigue siendo tabú. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El año pasado grabé una serie de podcasts que buscaban dar unos pequeños tips para poder dar herramientas a las personas para que pudieran ayudar. Si algunos de sus familiares, amigos, conocidos, estudiantes, familiares estaban pasando por una situación de estas, poderles brindar ciertas herramientas para que les pudieran ayudar. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar acerca de esto, vamos a ver ese tema desde una perspectiva mucho más completa y desde una perspectiva mucho más compleja. ¿Listo? Ahora ves, el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, IAS, con el coauspicio de la Organización Mundial de la Salud. Un objetivo esencial de esta jornada es demostrar y crear conciencia a nivel global de que el suicidio es prevenible. Vamos a hablar de cifras. Aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida en todo el mundo y solo estamos hablando de la región de las Américas. Se estima que son alrededor de 100.000 cada 40 segundos. Cada 40 segundos alguien se suicida. Cada 40 segundos alguien se suicida. Ahora, cada año se están generando nuevas estrategias, tanto desde la Organización Mundial de la Salud, desde las secretarías departamentales y desde los ministerios de salud de cada país sobre la prevención del suicidio. Ahora, es importante entender un contexto fundamental de la salud mental. Y es que la salud mental es un complejo, es una organización, es una integralidad entre los aspectos sociales, entre los aspectos orgánicos, entre los aspectos psicológicos y entre los aspectos políticos que pasan a nuestro alrededor. Sí, es importante entender este concepto para que podamos ir armando este rompecabezas. Por lo general, la mayoría de instituciones durante esta fecha pues hacen una concientización que se desarrolla durante todo el mes de septiembre y que hablan acerca de este tema, del tema de la prevención del suicidio. Ahora, hace unos días escuchaba en la radio local de mi país, de la ciudad donde yo vivo, unos psicólogos que hablaban de lo mismo de siempre, sobre lo que todos creemos que es el suicidio, sobre cómo todo creemos que se podría prevenir. El tema es que ese es un tema mucho más complejo, y es un tema mucho más complejo que por lo general no le ponemos mucha atención. ¿Cómo pensar en que un ciudadano, por ejemplo, de algún país de Latinoamérica, puede tener una buena salud mental si la inflación está por las nubes, si conseguir empleo cada vez es más complicado, si llevar el sustento a casa cada vez es más difícil, si estamos en países en donde el maltrato intrafamiliar, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, que todavía en algunos países es socialmente aceptado, en donde la vulneración de los derechos de la mujer, la vulneración de los derechos de las minorías siguen siendo escasas. ¿Cómo hablar de salud mental si hoy nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo digno? Si hoy nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de ingresar a un sistema educativo que les dé las herramientas para poderse desenvolver en la vida.
¿Cómo hablar de salud mental si hoy los niveles de informalidad, por ejemplo, en mi país están por las nubes? ¿Cómo hablar de salud mental si cada vez es más complicado existir en Latinoamérica, por ejemplo, o en nuestros países? Entonces aquí se convierte en un problema un poco más grande, un problema mucho más complejo, ¿no? Casi siempre que hacemos campañas de promoción y prevención en el tema del suicidio, entonces hablamos acerca del suicidio y de las emociones y de los pensamientos y de poder sacar todas esas cosas que están allí. Pero creo que el problema es mucho más complejo y creo que al no entender el problema en su complejidad ha hecho que hoy por hoy no tengamos muy buenas herramientas y estrategias de promoción y prevención en este tema. En vez de nosotros empezar a fortalecernos y fortalecernos como comunidad en disminuir esos factores de riesgo sociales, los estamos aumentando cada vez más y estamos llevando a nuestros niños y a nuestros adolescentes a que caigan en esos factores de riesgo. Y entonces, mediante esos factores de riesgo, ¿cómo hablar de salud mental? ¿Bien? Ahora, tú encuentras artículos en internet muy bonitos en donde todos hablamos de trabajar juntos de la prevención del suicidio. Ahora, intenten ustedes, ya lo intenté, es complicadísimo acceder a los servicios de salud mental, por ejemplo, en mi país. Es una burla. Si no es un proceso burocrático, luego te estrellas con un proceso poco profesional, en donde la mayoría y una gran cantidad de los profesionales en psicología no están capacitados para brindar psicoterapia. Entonces ahí se convierte otro problema. Entonces ya se convierte en un problema en el que la burocracia del sistema de salud y la poca preparación y humanidad de nuestros profesionales pues hacen de que todavía sea imposible hablar de salud mental. Sea imposible hablar de salud mental. Hoy por hoy seguimos debatiendo desde la ciencia el uso efectivo de los psicofármacos. Hoy desde la ciencia seguimos esforzándonos en encontrar nuevas alternativas terapéuticas para poder encontrar esos recursos de afrontamiento que nos permitan afrontar diferentes situaciones que pasan en nuestra cabecita y que no son tan cómodos y que permitan ser un factor de protección. Hoy seguimos trabajando para eso, pero necesitamos el apoyo comunitario, el apoyo social, el apoyo político. Necesitamos que los psicólogos se levanten de su escritorio, se levanten de sus oficinas, se levanten y empiecen a hacer un cambio. ¿Un cambio en qué? Un cambio en nuestra percepción, en la percepción que tenemos acerca de la salud. Y entender que aquí nosotros no estamos para combatir la enfermedad, sino que como psicólogos estamos para permitir el bienestar de las comunidades, el bienestar de las personas. Es por eso que ese es un problema mucho más complejo, en el que muy pocas veces los candidatos políticos toman decisiones. Y es por eso que hoy también hago un llamado a mis colegas psicólogos para que hagamos algo porque este tema se está saliendo de control. Y el tema es que esto va mucho más allá que una intervención clínica. Esto tiene que ser una intervención social, comunitaria, empoderada, ¿sí? Que permita a las comunidades poder encontrar todos esos recursos de afrontamiento que necesitan. ¿Cómo hablar de salud mental en un país en donde tenemos todavía un conflicto armado entre guerrillas, ejército y paramilitares? ¿Cómo hablar de salud mental en un país en donde todavía es un problema el tráfico de drogas? ¿Cómo hablar de salud mental en un país en donde todos estamos pensando en migrar porque las condiciones en este cada vez son más imposibles? ¿Cómo hablar de salud mental? Entonces, si nos damos cuenta, son muchos los factores de riesgo que conllevan a que una persona pueda tomar una decisión de quitarse la vida. Ahora, cuando hablamos de que una persona se quita la vida, todavía hay muchos tabús. El tabú religioso del pecado, el tabú social de la debilidad, ¿cierto? El tabú familiar de la vergüenza, el tabú espiritual también. Y siguen habiendo muchos tabús acerca del suicidio. Pero lo primero que debemos entender es que la persona que toma esta decisión la toma porque quiere parar de sufrir, quiere agotar ese dolor que lleva en su corazoncito, que lleva en su cabeza o a veces en su cuerpo. Entendemos que hay una gran probabilidad de que personas con enfermedades terminales puedan llegar a tomar ese tipo de decisiones o con trastornos mentales no muy bien tratados, ¿sí? Y que después de muchos intentos de ingresar a los servicios de salud mental, nadie les preste atención, ¿sí? Entonces es importante que podamos hablar acerca de esto. Bien, ahora, por eso
Importante este tipo de podcast, este tipo de contenidos, porque debemos hablar abiertamente de esta situación. ¿Cómo hablar de salud mental en un mundo tan globalizado en donde nuestros hijos están siendo formados por aparatos tecnológicos, por TikTok, por YouTube, por Instagram, están siendo formados? ¿Cómo hablar de salud mental si cada vez los padres entregan a sus hijos herramientas para entretenerse y que no los molesten y no hacer el papel de padres? O sea, ¿cómo hablar de salud mental en esos espacios? ¿Cómo hablar de salud mental en esos espacios? ¿No? Ahora, hablar de salud mental en un país, en una ciudad como la mía, sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú terrible. Aún más hablar de salud mental. Hablar de salud mental, hablar del suicidio se convierte en un problema y en un tabú. Ahora, el tema es que sí, el suicidio es prevenible. Claro que es prevenible cuando logramos hacer una tarea comunitaria, política, social, clínica, orgánica, importante y significativa, en donde podemos velar por mejorar las condiciones sociales, comunitarias, en donde las comunidades se puedan empoderar y que esto le brinde recursos de afrontamiento para conocer, para entender, para aprender, ¿cierto? Para emanciparse. Eso es importante. Hoy por hoy tenemos muchos recursos de prevención. Hoy se habla de este tema ya en los colegios, en algunas familias también se habla, pero creo que todavía es muy complejo de que se tomen acciones desde el sistema de salud que verdaderamente funcionen, desde el sistema social que verdaderamente funcionen, y seguimos entonces atrapados en la burocracia o atrapados en el poco entendimiento de los trastornos mentales y aún más llevándolos a que estas personas tengan que sufrir un dolor más perpetuo con el uso de psicofármacos, ¿no? Entonces son todas esas cosas las que hoy tenemos que empezar a reflexionar cuando hablamos de la prevención del suicidio, ¿sí? Y es importante ya quitarnos esas vendas y tener un pensamiento mucho más flexible. La importancia de poder enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, a pedir ayuda el momento en que lo necesiten. En nosotros poder estar pendiente de esas señales de alerta. Nosotros también poder buscar ayuda, el poder encontrar recursos y profesionales que nos permitan velar no solamente por la salud mental después de que se presenta alguna novedad, sino también de manera preventiva. ¿Cuántos de nosotros asistimos a un servicio de psicología, a nuestro psicoterapeuta? ¿Cuántos de nosotros tenemos un psicoterapeuta de cabecera? Imposible, porque nunca nos enseñaron a tenerlo. Pero así como vamos al gimnasio, como nos entretenemos en otras cosas, también es importante ponerle atención a eso que pasa en la cabeza de nuestros hijos y familiares y la de nosotros, y la del corazoncito de ellos y la de nosotros. Claro, es importante empezar a reflexionar sobre esto. Es importante tener profesionales cada vez mejor formados para poder atender este tipo de situaciones. Más humanos, con mejores herramientas, con mejores comprensiones sobre ese tipo de temas. También es un llamado a las autoridades que rigen la psicología en nuestros países. Seguimos teniendo charlatanes, coach, de yo no sé qué cosas, que siguen ofreciendo alternativas mágicas de solución. Tenemos personas que hacen cursos y que se vuelven influencers de la salud mental y no tienen ni idea, y lo único que hacen es llenar de frustración a las personas que escuchan este tipo de contenidos. Eso es un problema. Ese es un problema que tiene una magnitud enorme. Pero hoy ustedes y yo podemos hacer la diferencia. Ya el hecho de que usted se haya tomado el tiempo de escuchar este podcast, pues hace la diferencia. Hace la diferencia de entender de que podemos hacer algo. Desde el núcleo más pequeño y más importante de la sociedad, que es nuestra familia. Y es empezar a poner más atención en nuestra salud mental. Entender que yo no soy así y así moriré. Que, así como dice la canción, ¿no? Sino que yo puedo cambiar y cambiar para bien, encontrar mis oportunidades de mejora y hacer una metacognición y una reflexión oportuna. De que yo puedo transformarme en un mejor ser para mi comunidad, para mi esposo, para mi esposa, y permitir que esos patrones de comportamiento que de pronto alguien incorporó en mí, yo pueda cambiarlos. Claro, claramente esto no va a ser un tema autónomo, y para eso yo le invito a usted, que me está escuchando en este podcast, a que volvamos el tema de la salud mental un hábito. Y así como usted paga el gimnasio para poder subir sus fotos a Instagram o en Facebook, usted también puede pagar su psicoterapeuta. Consígase un psicoterapeuta, un psicólogo que le permita ir entrenándose en mejorar y fomentar esas oportunidades de mejora. Y que esto también sea una gran
acción de aplauso y de admiración para las personas que lo hacen. Entonces, este es un llamado y esta era una visión muy global de lo que realmente está pasando con el suicidio y con el tema de la salud mental en nuestros países. Estamos hablando de que la salud mental sigue siendo un mito, sigue siendo sigue siendo un tabú y que sigue siendo incomprensible y que sigue siendo un tema tan incoherente cuando una sociedad de consumo nos obliga a tener salud mental. Cuando una sociedad en donde el descanso, el dormir, el socializar es casi imposible y nos hablan de salud mental. Es ilógico, es estúpido pensarlo. Es estúpido pensarlo. Es estúpido pensar que en una sociedad en la que nos permiten, en las que nos obligan a estar cada vez más productivos, nos exijan salud mental. Entonces es un tema que debemos reflexionar. Hoy quería darles estas herramientas. Entiendo yo que seguramente hay contenidos en YouTube, en Facebook, en donde hablan de otro tipo, una percepción diferente sobre esto. Pero yo quería darles mi percepción. Y es porque ya debemos de sacar el tema de la salud mental de los consultorios y entender que el tema de la salud mental empieza desde las comunidades, desde lo social, desde lo político. Desde ahí empieza. Desde ahí empieza. Le hago un llamado a ti, colega, que estás escuchando este podcast para que cambiemos esa mentalidad. Gracias a todos por escuchar este podcast. Espero que haya sido de gran satisfacción, de incoherencia o de cuestionamiento. Pero hoy con esto queremos empezar a generar en ustedes un pensamiento crítico, que este canal no solamente se convierta en un canal en donde vas a encontrar lo mismo que encuentras en todos los otros canales, sobre la superación, sobre el amor, sobre las emociones, sino que podamos tener un pensamiento crítico de lo que realmente pasa con la salud mental. Ahora, este pensamiento crítico también está de que la mayoría de los psicólogos no tienen salud mental, porque la psicología en los países de Latinoamérica es mal paga. Hay poco empleo y mucha necesidad. Entonces ven la incoherencia de todo este sentido y cómo está generando que eso se convierta en una bola de nieve. Usted y yo podemos hacer la diferencia desde el lugar donde estemos. Empecemos a valorar a ese profesional de psicología que hoy es tu psicoterapeuta, que hoy te está brindando ese apoyo. Hay un trabajo enorme detrás de cada uno de esos procesos. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. No te quito más tiempo. Gracias por escuchar estos 17, 19 minutos. Como siempre, invitarte para que si en algún momento necesitas agendar una consulta conmigo, puedas hacerlo por mis canales de WhatsApp o correo electrónico, también mis redes sociales. Para mí ha sido un placer acompañarte en la tarde, noche o día del día de hoy. Quien te habló, el psicólogo William Sánchez. Y si te gustó este podcast, déjamelo saber. Coloca en tus comentarios, colegas, si me estás escuchando, ¿qué opinas? Y entre todos empecemos a crear un pensamiento crítico. El pensamiento crítico hace la emancipación del individuo. Ojo con eso. Listo, chicos, ha sido un placer acompañarlos en la noche, del día de hoy. Quien les habló, su psicólogo William Sánchez, y nos vemos hasta la próxima.